Muy pocas veces uno tiene el honor de entrevistar y de presentar a un héroe, a alguien que ha vivido con la dignidad, con el valor como baluarte, y que su valor y su dignidad le ha convertido en un verdadero héroe, porque además, después de todo lo que ha vivido, no tiene odio. Su agenda no es la venganza, sino más bien la solución. Estoy hablando de Uber Matos. Me gustaría que el director de cámara me ayudara con la carátula del libro de Uber Matos, un excomandante de la Revolución Cubana que escribió Cómo llegó la noche y que aparece en la fotografía que usted tiene en su pantalla junto a Fidel Castro, el dictador cubano Fidel Castro. El otro comandante, el barbudo del costado, es Uber Matos, un cubano decente, valiente, fuerte y de una tenacidad realmente incontrastable. Uber Matos está con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, después de esa presentación tan elogiosa y viéndote a ti, que eres una mujer inteligente y bonita, pues realmente me siento obligado a ser modesto, pero tengo que decirte estas cosas. Así es que para mí es un privilegio, primero, estar aquí en Perú, en Lima, junto a este pueblo que he admirado desde mi niñez. Y que además de haber tenido situaciones muy difíciles en su historia, en los últimos 40 o 50 años, pues ya lleva varios años disfrutando de ese privilegio que es la democracia, en toda la extensión de la palabra. Creo que han tenido suerte, pero que además creo que se han ganado esta conquista de vivir en democracia, se la han ganado. Ahora tenemos que luchar por conservarla. Hay que luchar por conservarla. Sí, hay que luchar por conservarla, pero ha tenido la suerte ahora desde hace varios años de vivir en ese clima de tranquilidad y de respeto a los derechos del pueblo. Que no es el caso del pueblo cubano, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad para decirte que en mi breve visita me hubiera gustado tener la oportunidad de saludarlo, aunque fuera 5 minutos, al actual presidente que termina su mandato, pero no es un ruego que hago, pero digo, sí me hubiera gustado saludarlo porque ha completado su periodo y creo que ha contribuido a consolidar una vez más los derechos del pueblo peruano. Un pueblo con una historia muy complicada, como casi todas nuestras repúblicas, pero que por suerte, después de haber vivido en dictaduras tiempo atrás, ya lleva varios años disfrutando del privilegio del sistema democrático que respeta en forma bien amplia los derechos del ciudadano. Un privilegio que no tiene su pueblo, Uber. Exactamente. Que los cubanos no tienen hace muchísimos años. Y leyendo su libro, usted empalma la dictadura de Batista con la dictadura de Castro. Pero quisiera que nos cuente, usted fue uno de los pocos comandantes de la Revolución Cubana, junto a Camilo Cienfuegos, junto al Che Guevara. ¿Cómo se volvió comandante? Bueno, yo era profesor, yo era maestro. Yo creo que nací para maestro. Desde niño, desde joven, me entusiasmó la misión del maestro y estudié eso, teniendo posibilidades, aunque mi familia tenía pocos recursos, pero teniendo posibilidades de otra carrera, quise ser maestro. Mi madre era maestra y tuve la suerte de tener otros buenos maestros en mi formación y creí que era útil que yo estudiara magisterio porque sí, pues me sentía la vocación. Trabajé como maestro, me hice doctor en pedagogía, me gradué también de doctor en pedagogía en la Universidad de La Habana. Trabajé en los distintos niveles de la educación cubana, desde el campo, la escuela esa rural, de varios grados. Y después, pues siendo ya doctor en pedagogía, me dediqué a formar maestros en la Escuela Normal de Manzanillo. Tuve como 12 años ayudando a formar maestros con otros profesores
Y es la época más feliz de mi trabajo como profesional de la educación, porque entiendo que el maestro tiene una misión tan especial de ayudar a preparar a su pueblo para que no solo se desenvuelva con éxito en la vida, sino para abrirle las puertas al progreso, a la juventud de la nación, en este caso la nación cubana, que éramos desde hace tiempo, éramos todavía una república joven, y que los Castro han convertido en algo terrible, ¿no? Así es que yo escogí esa profesión, y siendo maestro, pues poco a poco me fui convirtiendo en otra cosa también. Era agricultor en el sentido de que mi familia, mis padres y mis hermanos formamos una empresa dedicada al cultivo del arroz. Así que compartía el tiempo como profesor en 2 escuelas, una por la mañana, una por la tarde, y en la noche y los fines de semana pues participaba de la empresa. En la noche, por ejemplo, no me da pena decirlo, porque trabajaba algunas veces en el principio de la empresa, trabajaba de tractorista manejando tractores, porque a la empresa le hicimos a mucho pulmón entre mis hermanos y mi padre, y aunque mi madre también era socia. El caso es que poco a poco me fui dedicando a la tarea de la agricultura sin dejar de ser profesor. Y la época más feliz, repito, como profesional de la educación fue formando maestro en la Escuela Normal de Manzanillo. ¿Y en qué momento llegó la política? Sí, pero también como cubano, al fin, los cubanos somos gente quizás apasionada. Quizás esto contribuyó a que nos dejáramos engañar por Castro, gente muy apasionada, que viene con la historia nuestra, la lucha independentista de Cuba. Está llena de ejemplos de gente, hasta alguna gente culta. La lucha principalmente la hicieron los mambises, en los que había hasta muchos esclavos liberados, pero había también gente muy preparada. Y no es necesario enumerar aquí personalidades, aunque nuestra figura fundamentalmente historia José Martí, el poeta, era un hombre de una cultura extraordinaria. El caso es que la vocación de cubanía me hizo involucrarme poco a poco, además de estar maestro, agricultor, y bueno, pues al tanto de las cosas de mi país. Cuando se produjo la dictadura de Batista, fue un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, a pocas semanas de unas elecciones generales, en la que se iba a reelegir el presidente, los legisladores, etcétera, y gobernadores de provincia, pues se produce un golpe de Estado. Esto es, Batista, que había sido dictador años atrás y hasta había cubierto un periodo de presidente por elección, unas elecciones más o menos amañadas, pero en fin, a pocas semanas de unas elecciones que se iban a producir en 1 de junio del año 52, Batista, con sus viejos socios del aparato militar, asalta el poder, es decir, una conjura. Y el 10 de marzo de 1952, en esa mañana, cuando yo voy a dar mi clase en la primera escuela, trabajaba por la mañana en la escuela primaria superior y por la tarde en la escuela formadora de maestros, pues me dice el director: oye, ¿sabes que hubo un golpe de Estado anoche? Batista entró en el campamento militar de Marianao, que le llamaban el campamento de Colombia, y se hizo dueño del poder con sus viejos socios. No hay elecciones, se suprimieron las elecciones. Me pareció que le estaban dando una bofetada a los 6 millones de cubanos que éramos entonces. Y digo, hay que luchar contra esto. Y así poco a poco, pues, me fui bueno, de inmediato ese día organizamos una protesta de pedir autorización al director Ernesto Rami, que había sido maestro mío, era el director de esa escuela. Años atrás había sido maestro mío. Le dije, denme autorización para reunir a los alumnos y a los maestros y decirles lo que ha pasado. Esto es un hecho fatal para la nación cubana, hay que protestar, aunque sea para que conste que estamos en desacuerdo. El caso es que ese día ya me convertí en un adversario de esa dictadura que se inició, y poco a poco me fui involucrando hasta que después pues me convertí en guerrillero. Es una cosa difícil de entender, que un maestro, un profesional de la educación se convierta en guerrillero para realizar una acción violenta, etc. Pero como
La historia de la nación cubana tiene muchos ejemplos de intelectuales, entre ellos José Martí y otros, aunque Martí no fue propiamente guerrillero, pero participó, murió en un combate en Dos Ríos. El caso